Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama, obviamente, Like a Rolling Stone en la versión de Cat Power. Está sacando un disco homenaje a Bob Dylan, Cat Power. Y entre las canciones que se estrenaron el día de hoy, además de este, está Mr. Tambourine Man. Por si tienen ustedes la duda, si quieren escucharla, es un buen momento para que la buscan en plataformas digitales y, por supuesto, también aquí en Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Pueden ustedes escuchar este programa en vivo a través de radio-real.com. Lo pueden hacer también a través de Radio Garden y Claro Música. En ambos sitios buscan Radio Real. Lo pueden hacer de manera diferida a través de las plataformas de streaming. Yo les aconsejo a aquellos que nos están escuchando esta mañana que también lo hagan así, por lo menos durante el día de hoy. Veamos qué tan real son las gráficas de esto, ¿no? Porque yo veo que entran miles y miles de personas a escucharme en vivo. Vamos a ver si le damos un clic, esas miles y miles de personas al podcast, cómo sube o cómo baja, como la lana. Bueno, también lo pueden hacer en video en YouTube y en vivo a través de Gonzalo Oliveros 0 en TikTok y, por supuesto, a través de Geoliveros en Instagram. Bienvenidos todos ustedes a Real en esta mañana del 23 de octubre del 2023. 23 del 10 del 2023. Bienvenidos a este programa de todas partes en donde nos están acompañando en esta mañana. Vaya que les fue muy, muy mal en distintas partes de Baja California, sobre todo en Los Cabos, en La Paz, con el paso de este huracán Lidia. Les fue realmente mal. O sea, el huracán estuvo muy, muy complicado en esas zonas. Entonces, pues terminaron con zona de desastre en esa zona del país. Vaya que les pegó duro. El huracán era categoría 2, les pegó. Mucha precaución, esta es la carretera que conduce de Los Cabos a La Paz y son los vados que se forman o que se han formado por el paso del huracán Norma. Aquí estamos viendo al ejército mexicano pasando justamente por aquí, pero también hay vehículos que lo intentan, esperemos que no se queden. Estas son las imágenes de estos arroyos que crecen y cruzan las carreteras. Obviamente pueden ser un riesgo para muchos si están más elevados. Hay que recordar que estas aguas son las que de alguna manera a veces arrastran vehículos pesados con familias y tenemos desenlaces desfavorables. Ahí está la fuerza del agua que de alguna manera, impulsada por estas aguas que le daron todas las lluvias del huracán Norma. Así que mucha precaución. Es la carretera que conduce de Los Cabos hacia lo que es La Paz, Baja California Sur. Ya el meteoro abandonó el estado, sin embargo, estas son las complicaciones que está dejando aquí a la altura de esta zona. Ayudarles efectivamente, como les decía, el ejército, la marina, la Guardia Nacional, mucho despliegue, poco que hacer sinceramente ante los embates de la naturaleza que terminaron por pegarle en serio, realmente en serio, a esta zona del país. Muy complicada la cosa, sinceramente muy, muy complicada. Miren, antes de ir a lo que sucedió en el sur del país con la entrega esta de parabienes a los dictadores, mientras la gente se está muriendo de hambre en sus países, vamos a distintas partes del país, porque ayer pues hubo una manifestación multitudinaria, no solo en Ciudad de México, sino en Guadalajara, en Monterrey, en Guanajuato, en otros lugares, de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que no están nada contentos con la eliminación de estos 14 de 15 fideicomisos que el gobierno del presidente López Obrador decidió. Bueno, los legisladores, a través del presupuesto de egresos, decidieron recortar porque dicen que es para pagar privilegios. Aquí un trabajador trata de explicarlo de una manera muy sucinta.
convoco a que tú también lo hagas, porque tú serás el siguiente. Cada fideicomiso es como un fondo de ahorro que se ha constituido precisamente para los trabajadores que se retiran, los que se desemplean, los que están enfermos, los que tienen alguna necesidad. Los fideicomisos son pequeñas cajas de ahorro, no son del gobierno, son esfuerzos de los trabajadores en muchos años. Durante muchos años se han constituido. Hoy, que durante años se ha formado un cochinito gordo, el señor ratero en el palacio se los pretende quedar para regalarlos a quienes voten por él. Eso no es derecho, eso es chueco. Quien promueve lo chueco no promueve el derecho. Muchas gracias. Quien promueve lo chueco no promueve el derecho, es lo que estaban diciendo. Y así salieron, en la Ciudad de México salieron entre 6 y 10 mil personas. No sé qué es lo que quieres editar. No, tampoco yo, Siri, discúlpame. Pero bueno, el hecho es de que salieron, les digo, un montón de gente. Salió una cantidad brutal de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No es como estas marchas, como defender al INE, por la sencilla razón que la gente todavía no entiende qué es lo que está sucediendo. Miren, vamos a escuchar un poco. Estoy muy emocionado. Hay mucha gente, más de la que yo esperaba. Perdón, estoy muy emocionado. Me recuerda el 68. Ahí tienen ustedes a trabajadores del Poder Judicial que querían llegar a propósito hasta el Zócalo. Algunos sí llegaron, lo lograron, otros no tanto, porque el gobierno de la Ciudad de México cerró los accesos. Sí, el gobierno de Martí Batres puso vallas de estas anticiclónicas para evitar que los trabajadores llegaran a su destino. Uno se pone a pensar, y estos son los gobiernos de izquierda. La gente se pregunta, ¿estos quiénes son? Somos los garantes de la Constitución. Eran parte de las arengas que se dieron el día de ayer en diversas partes del país, no solo en Ciudad de México. No somos quién, Andrés Manuel, cuéntanos bien. No somos uno, no somos quién, Andrés Manuel, cuéntanos bien. Andrés Manuel, cuéntanos bien, no somos uno, no somos 100. ¿Por qué? Porque siempre, ya saben ustedes que en estas manifestaciones, cuando se puede, pues hay conteos que son a la baja, siempre a la baja. Este tipo de manifestaciones, como les decía, no solo fueron en Ciudad de México. Vamos a Mérida. Escucha más tu megáfono, Emir. Esto es lo que favorece a los malos servidores públicos. Y hoy estamos aquí apoyando la existencia de uno de los tres poderes, porque diariamente nos venden la idea de que no sirve, de que es muy caro y de que es inútil. Pero para entender mejor cómo trabaja el Poder Judicial de la Federación, recibimos a la licenciada Rocío Ortiz del Tribunal Colegiado. No se vale que se militarice un país, no se vale que se quiten todas las instituciones, no se vale que falten medicinas. Creo que los mexicanos estamos cansados de este mal gobierno, de un gobierno que prometió tanto y que hizo tan poco. Ahí tienen ustedes lo que estaba sucediendo en Mérida con estos trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que muy probablemente nunca han intercambiado una palabra en Mérida con Norma Piña. Lo veo muy complicado que suceda en este tipo de situaciones. Ahora vamos a ver qué sucedió en Monterrey.
yo sí trabajo, no vivo en un palacio. Iban gritando estos trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Monterrey. Entonces ya pasamos a Mérida, ya pasamos a Monterrey. ¿Qué sucedió en León, en Guanajuato? Y al extranjero, ¡Mexicanos unidos! ¡Mexicanos valientes! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Que viva el Poder Judicial de la Federación! ¡Viva! ¡Que viva el Estado de Derecho de todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Sí, fueron manifestaciones muy concurridas. También las hubo en Guadalajara, las hubo en Querétaro, las hubo en Puebla, como les estaba diciendo. En la Ciudad de México, pues trataron de llegar, como les platicaba hace un rato, y algunos lograron entrar al Zócalo, otros fue complicado, porque la entrada natural, que tendría que ser a través de las dos calles que confluyen después de Avenida Juárez, estaba cerrada. Entonces tuvieron que dar una vuelta. ¡Sí se pudo! 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 ¡Sí se... Miren ustedes, el Poder Judicial en México es algo muy confuso de entender, porque la justicia en México está separada en dos. Está separada, por un lado, por los que integran las investigaciones, las fiscalías, los ministerios públicos, muy corruptos, muy lentos, con trámites muy engorrosos, con leyes que se crearon de manera en la cual se supondría que es para cuidar a los inocentes, pero en realidad es para cuidar a aquellos que tienen dinero, que tienen influencias y tienen palancas, y que entonces las investigaciones avanzan de manera muy lenta, muy costosa, muy inoperante. Y del otro lado está efectivamente todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, secretarios, etcétera, etcétera, en donde también la justicia avanza de manera muy lenta, muy torpe. La justicia en general en México no existe para aquel que no tiene palancas. Es más, para aquel, aquí funciona más tener poder que tener dinero. Bueno, el dinero nunca está de más dentro de la justicia en México. Pero si tienes poder, estás del otro lado. Entonces, la mayoría de la gente en este país no tiene poder y tiene muy poco dinero. Entonces, claro que hay un sector de la población que entiende lo que dice el presidente en contra de la Suprema Corte de Justicia y en contra de lo del Poder Judicial de la Federación, porque lo que termina por pasar es que la mayoría de la gente lo relaciona con su vida cotidiana, con la manera en la cual no hay justicia. Si ustedes piensan en algún caso en el cual hayan estado inmiscuidos ustedes o algunos de sus familiares, no la hay. Es lenta, es tortuosa, es engorrosa, burocrática. Se tiene que pasar por una serie de instancias en donde pareciera que nunca termina un juicio. Eso es cierto. Y la reforma tendría que estar ahí. Pero siendo claros, lo que hoy estamos viendo no tiene que ver ni con lo tortuoso que tiene que ver la justicia, ni con las fallas en el sistema de investigación, ni con las fallas de las procuradurías o las fiscalías, dependiendo del tiempo, por supuesto, sino tiene que ver con una venganza del presidente López Obrador y tiene que ver con un diseño de país que no necesariamente es el más democrático, en donde el Poder Judicial esté cerca, muy cerca, demasiado cerca del Poder Ejecutivo, como existe en otros de los países que se hicieron muy presentes durante las últimas horas aquí en México. Pero miren, vamos a ver qué es lo que está haciendo los que no quieren que suceda esto, pero sí quisieron durante muchos años que el Poder Judicial fuera a este marasmo en donde nos lleva la justicia en México hoy en día, que es la oposición. Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, presente. Como es de su conocimiento, el próximo martes en el Senado de la República se estará discutiendo la minuta mediante la cual el oficialismo pretende desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta de la mayor importancia
escuchar el posicionamiento que usted, como representante del Poder Judicial de la Federación, tenga al respecto, por lo que a nombre de las y los senadores de grupos parlamentarios del PRI y del PAN, le extendemos la más cordial invitación para que nos acompañe en una reunión previa a la sesión del Pleno en el recinto del Senado de la República este martes 24 de octubre a las 10 de la mañana. Sin más por el momento, le envío un saludo. Es Manuel Añorbe, por parte del PRI, y Julián Rementería, por parte del PAN. Ahora, esta invitación ya la habían hecho senadores y diputados de Morena. O sea, ya le habían mandado esta invitación a la ministra Piña, a la ministra presidente Piña, la semana pasada, cuando se estaba dando toda la discusión sobre si recortaban o no. Llegaron y dijeron, me acuerdo de César Arias, entre algunos otros, por parte de Morena, que dijo que venga Norma Piña y nos explique. Ya respondió Norma Piña. Respondió hoy, lunes 23. Y dice, con fecha de 23 de octubre, la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura envió por escrito para responder tanto a la misiva firmada por el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, como la que le enviaron los senadores Manuel Añorbe y Julián Rementería, como les decía ya, uno del PRI y el otro del PAN. Y entonces dice exponer sus planteamientos respecto a los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Siguiendo con lo que dice esto, en su respuesta, la ministra Piña destacó que ha sido prioridad en el diálogo, como se muestra en la solicitud a la Cámara de Diputados. Solicitó que se comunique su firme disposición con la mesa directiva y con la Junta de Coordinación Política, integrada por todos los grupos parlamentarios, para que se incluyan en esta urgente deliberación, con la finalidad de asegurar que el diálogo entre poderes se dé por la vía institucional adecuada y competente, así como garantizar que este intercambio sea con la pluralidad política que representa el Congreso de la Unión, específicamente el Senado de la República. Ya no entendí, para serles muy honesto, ¿va o no va? Según entendí, pues ella quiere defender todo. ¿Será? ¿Irá a defender o no irá a defender? Ya lo veremos en la reunión del Senado en las próximas horas. Ahora veremos cómo le va. Yo, la verdad, siento que no le va a ir muy bien. ¿Por qué? Pues porque la ministra Piña es, perdón que lo diga, muy mala oradora. Es muy, muy mala oradora. Entonces ya veremos cómo le va. Sinceramente siento que no le va a ir tan bien. El presidente el fin de semana no estuvo muy claro de lo que estaba sucediendo con el huracán. No estaba muy claro con lo que estaba sucediendo con las manifestaciones del Poder Judicial, y de hecho al inicio de la mañanera del día de hoy, de la conferencia matutina, tampoco, porque está muy absorto con sus amigos los tiranos. Véanlo aquí, con la presidenta de Honduras, está por supuesto ahí, les digo, lo más relevante de esta bonita fotografía que están viendo a través de Instagram y a través de TikTok es la presencia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y del señor Díaz-Canel, presidente de Cuba, y el presidente López Obrador, feliz al lado de ellos. Vinieron a hablar de migración. Eso es lo que dijeron, que venían a hablar sobre aspectos migratorios. Pues porque al final del día hay una muy complicada situación, muy complicada situación, tan complicada que los migrantes hicieron una anticumbre. La organización Pueblos Sin Fronteras, ahí en Palenque, hicieron su anticumbre diciendo, estos cínicos vienen a México a hablar de cómo arreglar el problema migratorio de Venezuela, que hay un montón y que ya se pusieron de acuerdo con los Estados Unidos de nueva cuenta, pero hay un montón de venezolanos que en sangría huyen de su país por la crisis económica y la persecución política. Y aquí vienen a abrazarse. Y en el caso de Cuba, que efectivamente tienen un embargo desde hace mucho tiempo, pero también tienen una enorme falta de democracia, una persecución política por parte del gobierno, primero de los Castros y ahora de Díaz-Canel, en contra de su población. Y aquí vienen a abrazarse. Y pues no se quedaron tan contentos e hicieron su anticumbre.
Miren, yo puedo comprender que haya gente que quiera en estos tiempos, por supuesto, defender al gobierno cubano por los excesos del gobierno de los Estados Unidos ante el embargo, que no bloqueo. Puedo comprender que haya efectivamente muchos que digan que ha sido una situación de intervención brutal por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo defienden la falta de democracia? ¿Cómo defienden la persecución política? ¿Cómo defienden la manera en la cual tienen sumido en la pobreza a sus gobernados y los gobernantes viven muy bien? Y si eso es en el caso de Cuba, pues ya no quiero ni siquiera que ustedes piensen lo que sucede en Venezuela, uno de los principales productores de petróleo en el mundo, y su población sacando comida de la basura, de las zonas residenciales privilegiadas, por supuesto, primero por el régimen de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. ¿Cómo defender eso? Explíquenme cómo. Si viene la historia, que es muy válida, de que los gobiernos anteriores eran corruptos y que tenían también unos resultados tremendos, cierto, pero terminaron siendo igual o peores que esos gobiernos. Y es esta confusión en donde pareciera que todo el tiempo se quiere uno escudar en la manera en la cual los gobiernos norteamericanos han tratado de intervenir en estos países, como en muchos más, incluyendo México, para también justificar la mediocridad de estos gobiernos. Lo cual, no me lo tomen a mal, pero es inaceptable. No puedes escudar la ignorancia. No, la ignorancia no, saben muy bien lo que hacen. La desvergüenza de estos gobiernos en las actitudes intervencionistas. Más bien se ha convertido en el gran pretexto. Trabajadores de la CENTE, de hecho, hicieron una manifestación afuera del lugar en donde el presidente López Obrador estaba recibiendo a estos presidentes. ¡Compañeros! Ahí, bueno, ahí lo tienen ustedes. Las protestas fueron muy sabidas, muy puestas durante este fin de semana. Los migrantes que huyen de estos países por la falta de dinero, de oportunidades, porque los están persiguiendo, porque pueden matarlos en el lugar. Sé que suena como México, pero eso sucede de manera grave en países centroamericanos. Nicaragua, uno de ellos, por supuesto. Honduras, otro que tiene una inestabilidad política desde hace algún tiempo. Guatemala. De El Salvador, Bukele ha puesto un toque de queda que casi no deja ni siquiera huir a quienes quieren huir de ahí. Ya no hablemos, por supuesto, como ya dijimos, Venezuela, y así nos podemos seguir. Las manifestaciones fueron severas este fin de semana. Presidente de Nicaragua. Agarra juego, niños ahí. Que los tiene jodidos. ¿Se va a quemar ahí? A ver, pongan a Maduro ahí. Cuelguen a Maduro. Que se queme lo que quedó. Entonces estamos quemando ahí al presidente de Nicaragua, que ya lo va a tirar al piso. Se le va a quemar ese cosa ahí, sáquelo. Deja que se lo lleve Maduro por abajo. Este es uno de los más queridos, el cubano. Vamos a aprender al presidente de las cumbres, el cubano. Se ha vuelto costumbre en México quemar piñatas de los presidentes. Bueno, y de personajes públicos, así como quemaron la del presidente López Obrador, que no debieran. Quemaron la de Norma Piña, que tampoco debieran. Y ahora quemaron una efigie de Nicolás Maduro y una efigie de el señor Díaz-Canel, como lo hicieron en su momento con la de Peña Nieto cuando fue el caso Ayotzinapa también, para que vean que es una tradición, entre comillas, que ya tiene tiempo. ¿Que me parezca lo correcto? No, no lo es. La única diferencia es que en México se pueden quemar
Si yo voy a Venezuela y quemo una efigie de Maduro, me voy a la cárcel. Si voy a Cuba, me desaparecen. Esas son las pequeñas diferencias, los contrastes, los matices que tendríamos que estar comprendiendo de lo que está sucediendo con los distintos gobiernos y democracias, unas con D mayúscula, otras con D minúscula y otras entre comillas, que existen en el mundo y específicamente en América Latina. Como le decía el presidente, bueno, era su fiesta y podía reír si él quería. Nos da mucho gusto tenerles aquí. Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro que le llamamos por una vecindad fraterna y con bienestar. Él dice que es una vecindad fraterna y con bienestar. ¿Será? Yo no estaría tan seguro. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, pues dijo cuáles fueron los acuerdos de esta cumbre. Para tal efecto, México pondrá a disposición inmediata a los países aquí reunidos su oferta de cooperación y asistencia técnica respecto a estas áreas a través de los siguientes programas: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables, la plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una agencia de medicamentos de América Latina y el Caribe. Bueno, pues ahí tienen ustedes que la canciller está muy puesta de cómo tiene que hacerse. El presidente, de hecho, pues no confió mucho en la manera en la cual estaba diciendo las cosas Alicia Bárcena, y esta mañana trató de ser mucho más claro y de hecho, pues dijo que los acuerdos que dejó el día de ayer en la parte sur de México los va a llevar a la parte sur, pero de los Estados Unidos, ahora que se reúna con Joe Biden. Vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población. Independientemente de las diferencias, esta medida de bloquear a un país, a una isla, perjudica mucho a seres humanos. Es una flagrante violación a los derechos humanos. Impiden estas medidas de bloqueo el que puedan adquirir petróleo, combustibles y otros bienes. Entonces, es importante que se reabra un diálogo. Ya fue posible, pero adicionalmente, en la época del presidente Obama. Sin embargo, ahora está cerrado el intercambio y no hay diálogo. Estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo. Sí, voy a tratar este tema. Habría una propuesta. Va a tratar ese tema. Yo la única pregunta que tengo es si también trató el tema con el gobierno cubano de Díaz-Canel, de respeto a los derechos humanos, de democracia, de elecciones libres, de libertad de expresión, de libertad de tránsito, cosas que no existen en Cuba. Derecho al internet, cosas que no existen en Cuba. Es muy romántico hablar de Cuba como el país de las libertades y de la democracia cuando en realidad no existe. Y siempre en la ecuación
de estos líderes latinoamericanos nunca tocan a Cuba en ese lado. Deberían tocar a Cuba y deberían tocar a los Estados Unidos en ambos. Estados Unidos, efectivamente, y ser muy enfáticos en que Estados Unidos tiene un embargo, no un bloqueo. Pero para el discurso siempre funciona. ¿Y saben qué es lo que no funciona? Lo que nunca va a funcionar, el encubrir la realidad. Y la realidad cubana es tremendamente equivocada. No se ve un ápice de voluntad por parte del gobierno cubano de abrir fronteras y libertades a sus ciudadanos. Solo que pareciera que siempre los Estados Unidos van a ser la justificación para los gobiernos en América Latina para poder encubrir esas debilidades, por decirlo de una manera muy suave, del modelo cubano. El presidente continuó, de hecho. De 200 países, cada vez que hay una asamblea en la ONU, la mayoría, casi todos los países del mundo, representados por sus gobiernos, votan porque se quite el bloqueo a Cuba. Sin embargo, 1, 2 países bloquean y como tienen capacidad para hacerlo, queda sin efecto la decisión de la mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas, que son de esos anacronismos que hay que quitar en la ONU, esos vetos que se establecieron desde la creación de la ONU, pero que no ayudan a resolver los problemas de los pueblos del mundo. Ahora, con la guerra de Israel y Hamas, Gaza, las propuestas para detener el fuego que está quitándole la vida a seres humanos, que se hace, se veta. El cese del fuego se veta. ¿Cómo es eso? Tienen que cambiar las políticas en general, en el mundo. Y en el caso nuestro nos importa mucho, por eso fue muy significativo este encuentro, fructífero, porque por pobreza, por falta de oportunidades, por estas medidas de bloqueo, de sanciones a países por cuestiones políticas, ideológicas, se ven obligados muchos a salir. Se ven muchos obligados a salir, sí. ¿Y dónde está la condena a la parte ideológica? ¿Dónde está la condena a la parte en donde son perseguidos? ¿En dónde está la condena a la parte de libertades? Pareciera que eso no le interesa al presidente López Obrador. Y da igual si es gobierno de izquierda o de derecha, porque ahí está el caso de Bukele, que presume sus niveles drásticos de caída en la criminalidad. Sí, pero a partir de la violación a los derechos humanos. Y es un gobierno brutal de derecha, el de Nayib Bukele allá en El Salvador. Entonces, la punta de la discusión no solo tiene que ser económica, sino también tiene que ser de libertades. Y sobre el caso de Palestina, del cual hablaremos en un momento, ¿puede haber una guerra contra un grupo terrorista que desestabiliza una región, como lo está haciendo el gobierno de Israel? Esa pregunta tendría que ser mucho más profunda, porque si el presidente pareciera que está curándose en salud a lo que podría ser el futuro si el gobierno de Estados Unidos quiere declararle la guerra no a México, sino a los cárteles de la droga que se encuentran en el país, como lo han sugerido ya algunos de los distintos precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. El fenómeno migratorio, claro que tiene que ver con la parte económica, claro que tiene que ver con la parte política, pero también con la parte de seguridad. ¿Cuántos connacionales han tenido que dejar el país en los últimos años, en la última década, por decirlo menos, a partir de la inestabilidad que hay
Ya no solo en lugares ya muy conocidos como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, sino ya sitios como Chiapas, en donde este fin de semana hasta mataron a uno de los líderes sociales más importantes de la zona. El presidente habló de manera muy sentida, dirían los clásicos, sobre su opinión sobre la migración. Va más allá de banderías políticas, de posturas ideológicas. Este es un asunto humanitario. Es muy grave lo que está pasando y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas. Eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera, esto que hace el gobernador de Texas, de poner alambradas en el río. Fíjense, detienen en Texas migrantes y los mandan a estados donde gobiernan los demócratas y donde hay gobernantes afroamericanos. A esos extremos se ha llegado. En vez de buscar soluciones de fondo, nosotros queremos que se quiten sanciones, que se quite el bloqueo, y queremos también que haya un plan como lo hubo en la época del presidente Kennedy. Es el único plan que ha habido. Lo tengo que decir. Bueno, el problema es que Kennedy lo asesinaron por eso. Y el problema es que, regreso, es muy fácil pedirle a gobiernos como los Estados Unidos que den dinero y soluciones y no pedírselo a Venezuela, no pedírselo a Cuba, no pedírselo a Honduras, no pedírselo a Nicaragua, porque son afines a tus principios ideológicos. Que es inaceptable, inadmisible la política del gobernador Abbott de Texas. Claro, nadie puede defender que se pongan boyas en donde la gente termine hundiéndose, o las boyas llenas de púas, poniendo en riesgo la estabilidad de la gente. La migración es un problema mucho más complejo. Y claro que tiene que ver con las causas, pero las causas no solo tienen que ver con pobreza, con inseguridad, sino también con ideología. Y el presidente López Obrador pareciera que no lo quiere comprender. Hablaba López Obrador de las manifestaciones de Palestina y la manera en la cual el Consejo de Seguridad de la ONU no quiere entrar en el tema. En diversas partes del mundo hubo manifestaciones este fin de semana. Unas de ellas se dieron en Ciudad de México. Estoy muy emocionado. Hay mucha gente, más de la que yo esperaba. Perdón, estoy muy emocionado. Me recuerda el 68. Pues sí, le recuerdo el 68. Lo único que habría que ver es que muchos de estos manifestantes pintaron en las calles esta parte en donde hablan de ¿cómo es? Del río al mar. Del río al mar. Que sea libre Palestina. Lo que no dicen es que esa frase del río al mar tiene que ver con la expulsión de los judíos de esa zona. No solo con la libertad de los palestinos, sino con la expulsión de cualquier judío de ese territorio. Me parece curioso, peculiar, que no lo sepan quienes estuvieron marchando el día de ayer y que entonces lo que se busque sea la protección de un pueblo por encima de otro. Entendiendo con esto que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha sido uno de los peores y que ha estado ahí a partir del endurecimiento
de la política interna a partir de las distintas formas en donde una y otra vez los palestinos han sido sometidos el pueblo palestino, no solo por los israelíes, sino por Hamás. Hasta el momento no ha comenzado la incursión terrestre. Se han tardado ya una semana. Lo que dicen quienes saben es que tiene que ver esto con la forma en la cual Hamás ha convertido el territorio de la Franja de Gaza en la zona norte en un búnker inquebrantable, no solo en la parte en donde vivía la población civil, sino en estos famosos túneles. Y que el baño de sangre puede ser tremendo de ambas partes. El fin de semana, ya saben ustedes que fueron liberadas 2 norteamericanas, 2 de 200 rehenes. Sobre los mexicanos no se sabe absolutamente nada. Y ayer en la manifestación que hubo en Ciudad de México, nadie se acordó de ellos. No, pues ¿cómo se van a acordar de los mexicanos? No son palestinos. Que se tiene efectivamente que pedir una solución y un reconocimiento al Estado palestino, por supuesto. ¿Y la condena a Hamás cuándo? Pareciera que se les olvida. O tal vez se les olvida de una manera muy adecuada para estos tiempos. Estas manifestaciones que les estoy diciendo se dieron en todo el mundo. También, por supuesto, en ciudades como Londres. Ahí tienen ustedes la manifestación en Londres. Me dicen que me tumbaron en TikTok. Siempre que hablo algo que no les gusta del presidente López Obrador y del gobierno, me empiezan a tumbar en TikTok. Así es, ya estoy acostumbrado, ¿no? Y es parte de la plataforma, así que uno tiene que comprenderlo, tal cual. Antes de ir con cómo va el proceso sucesorio, ya habló el presidente López Obrador de las manifestaciones del Poder Judicial de la Federación del día de ayer. Tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse. Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. No comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto. Si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo, pues entonces sí, todo mi respeto, toda mi admiración. Pero se trata de que los ministros sigan ganando 600, 700 mil pesos mensuales. Por ejemplo, marcha un ministro, ¿no?, que gana 700 mil pesos mensuales. Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia, gana un sueldo elevadísimo, que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos solo para lo básico? Y ese ministro que fue a manifestarse y los otros, 700 mil pesos mensuales. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué esos privilegios? Otro ministro que ya está jubilado, que también fue a la marcha y que es el abogado del bloque conservador, José Ramón Cosío, ¿saben cuánto recibe él? 480 mil pesos mensuales. Ahora que me voy a retirar, ni siquiera voy a llegar a eso. Bien, dice que no va a llegar a eso. Es que el punto no es defender a los ministros, y creo que eso es lo que se le está olvidando al presidente. Ya se lo explicó el trabajador, pero se lo repetimos aquí: los fideicomisos no es de donde sale el presupuesto de los ministros. Eso está en un presupuesto distinto. De hecho, en el fideicomiso, que no se toca porque es constitucional, no puedes cambiarlo. Lo ha tratado de
volver parte de su campaña, igual que lo del INE, sin explicar que están pegados a el artículo 14 de la Constitución, que dice que no se pueden hacer retroactivas las leyes en perjuicio de nadie, y esto sería en perjuicio de quienes ganan una cantidad de dinero que se les pagaba mucho o poco antes. Bueno, esa es la ley, así es. Y además hay que entender algo: es muy mala la ley en México, es muy mala la justicia en México, también es muy peligrosa, desgraciadamente. Hay algunos que no necesitan porque siguen trabajando, les dan unos huesotes, como Olga Sánchez Cordero, que fue secretaria de Gobernación y que ahora es senadora de nueva cuenta, y que por eso no dice ni pío de los ataques del presidente al Poder Judicial, del cual ella fue parte durante mucho tiempo, y donde también debe de estar recibiendo la misma jubilación que Cosío, ¿eh? Afortunadamente, muchos no participaron en la manifestación, nos creí. Eso ya lo escuchamos. Disculpen, disculpen ustedes. Obviamente habló de esta invitación que hicieron los senadores Añorbe y Rementería. Se le olvidó decir que también lo habían hecho los senadores de Morena. Por algo será. ¿Saben por qué? Bueno, ¿qué va a pasar? Porque ahí vi a los dirigentes del PRIAN acompañando, ¿no?, en la marcha, los de siempre. Fue una manifestación del bloque conservador, ya muy menguada, porque una vez hasta llenaron el Zócalo, nada más una vez, pero ya no tienen mucha base social, mucho apoyo ciudadano, porque la gente se da cuenta. No se puede defender lo indefendible. ¿Qué van a hacer? Además de seguir diciendo mentiras en los medios de manipulación. Pues yo creo que lo que tendrían que estar haciendo es, por supuesto, apoyar, si quisiera la oposición, que se votara por otra cosa, pero el presidente habló esta mañana de esta iniciativa que van a votar en el INE, en donde van a tener que haber una mayoría de candidaturas de mujeres en lugares en donde además sean competitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que lugares como la Ciudad de México y Jalisco, fíjense bien, tanto que luchó Lomelí por ser candidato, y entonces el INE obligaría en estos lugares en donde sean competitivas a que fueran candidatas mujeres, con lo cual también García Harfuch quedaría a un ladito, y con eso solucionarían el problemón en el que están metidos. Ayer Sabina Berman, hizo un artículo en donde decía que cómo era posible que la encuesta de Morena se basara en popularidad. Pues así se basó la de Claudia Sheinbaum. ¿De qué habla la señora? Son los mismos parámetros de la encuesta capitalina que la encuesta con la cual salió Sheinbaum como candidata. Y entonces, pues Clara Brugada queda muy abajo de García Harfuch, y la señora no quiere a García Harfuch, pues porque no va a recibir lo que recibirá del otro lado. Y entonces, pues con eso se solucionaría el problema, y el presidente habló de ello. Estoy a favor de las mujeres, y ya va a corresponder a el INE y a los partidos. Siempre darle más preferencia a las mujeres. De este acuerdo en el Consejo General. Pero tienen todo su derecho, es un partido político. Me piden la opinión a mí, ¿no? Yo ya entregué el bastón de mando a quien conduce el proceso de transformación. No sé si pueda yo decir que estoy muy contento porque va muy bien la transformación. De todas maneras va. Y pues sí, va muy bien, porque también les digo que la oposición... Hubo evento de Lía Limón ayer en la Ciudad de México. Una alcaldesa que tiene destrozadas sus calles, que no ha hecho mucho, que está bastante torpe la forma en la cual... ¿Y qué fue la nota de la alcaldesa Limón? Que se cayó Xóchitl Gálvez.
Estado. Le pusieron una silla y se cayó. Ni siquiera pudieron ponerle una silla buena a la candidata. Así de torpe está la cosa en la oposición. Y claro, pues están muy puestos todos a hacer campaña tratando de subir el tono. Menciono esto por una razón, porque la generosidad y la tolerancia a nuestras diferencias es el primer paso firme que debemos dar si queremos triunfar. Mientras más nos tardemos, mientras más nos resistamos, más nos iremos alejando del verdadero objetivo. El primer gran paso ya lo dimos y quiero reconocerle a todas y todos ustedes, consejeros nacionales, al Comité Nacional y al presidente Marco Cortés, la decisión histórica y magnífica de escuchar y abrirse a la ciudadanía. Bueno, pues ahí tienen ustedes, ya saben, ustedes a Xóchitl Gálvez en el Consejo del PAN, pues haciéndole la barba al PAN, a ver si de esa manera le ayudan. Dice Marco Cortés que están muy puestos ya para ayudarle a Xóchitl Gálvez. Pero lo que quiero decirles, consejeras, es: portemos con orgullo, con alegría, los colores de Acción Nacional. Habrá 4 campañas. La campaña de Acción Nacional, la del PRI, la del PRD y la campaña de la sociedad. 4 campañas que impulsen el proyecto de cambio positivo para México. Y acción. ¿Y por qué no hay una sola que funcione? O sea, a ver, ¿para qué quieres 4 campañas y ni una funciona y la señora se está cayendo? Haces un evento del PAN y no puedes ponerle ni una silla y estás presumiendo 4 campañas. Así de torpes son. Y en la torpeza están perdiendo cada vez más. El presidente tiene toda la razón, solo que pues al mismo tiempo que están perdiendo estos, están perdiendo posiciones y este país, pues la foto del fin de semana es muy característica. Marco Cortés utilizó este evento de unión de panistas para atacar no al presidente, sino al gobernador de Jalisco. En breve, Diana, estaremos emitiendo una invitación, los partidos del frente, para que participen quienes deseen la postulación de uno de los estados más grandes de nuestro país y que hoy, digámoslo con claridad, no ha sido bien gobernado y además digámoslo con mucha claridad. Desde ahí, desde Jalisco, se generó un epicentro de inseguridad, porque no se combatió al crimen organizado. Y hoy el grupo delictivo que está expandiéndose más en todo el territorio nacional es el que está ahí en Jalisco por la falta de autoridad tanto del gobierno del estado como del gobierno federal. Con todo, mi querida Diana y amigas y amigos de Jalisco, para ir a construir lo mejor para este estado. Bueno, pues ahí tienen a Marco Cortés. Nada más habría que recordarle al señor Cortés los narcobloqueos y también la incursión del crimen organizado en la época de Emilio González, de Ramírez Acuña, de Alberto Cárdenas. Pues ¿en qué mundo vive? Pues pareciera que en uno, en donde cree que puede ganar de esa forma. Bueno, en fin, Claudia Sheinbaum por su lado está demostrando que es todo lo que no le gusta a López Obrador. Bueno, tampoco ya nadie, sinceramente. Estuvo en Los Ángeles, California, en donde demostró, y ahora lo presumen, que ella sí habla inglés. I built 2 new universities. 50,000 young people go to the university right now that they didn't have the opportunity to do that. I built high schools. 40,000 young people that didn't have the opportunity to go to high school, they are going to high school. They are free universities. They are very good universities with college and masters and PhDs.
cierto, le aplaudieron mucho y dijo cómo construyó escuelas y cómo escuchó preparatorias, etcétera, etcétera. No digo que se le cayó el metro porque, pues, ahí ni modo que diga the subway went down. Pues, no estaba tan padre, sinceramente, que lo dijera de esa manera. Muy, muy festejada, ¿eh? No hubo mucha gente, que tampoco les digan así, que hubo multitudes, pero sí hubo gente siguiendo a Claudia allá en su visita a LA. Cosa es distinta en Claudia a referencia del presidente López Obrador? Fíjense cómo el presidente siempre usó 8 trajes a lo mucho tenía, ¿no? Claudia ha variado su vestuario de una forma considerable. Hagan un recuento de lo que se ha puesto en el último mes, solo en el último mes, y verán ustedes la diferencia. Ya no hablemos de Xochitl, ahí sí hay que decir que en cuestión de moda, perdón que sea tan frívolo, Claudia le está ganando a Xochitl, entre otras cosas, sinceramente, ¿no? Muy, bueno, cuando les digo que estuvo muy festejada, pues fue el Grupo Firme a estar ahí con Claudia Sheinbaum en Baja California. Pues cómo no, después que les pagó tanto dinero por su presentación en la Ciudad de México. Quiero que le demos un aplauso a Edwin Cass, que está aquí con nosotros, de Grupo Firme. Un joven no se había subido aquí al presidium, no sé por qué, pero Edwin lo conocí porque cuando era jefa de gobierno llenó 7 veces el Foro Sol. Yo dije, ¿quién es ese grupo que se ha robado el corazón de las mexicanas y los mexicanos? Crecido aquí en Tijuana, en Baja California. Bueno, pues ahí tienen ustedes a la ex jefa de gobierno diciendo pues algunas cuantas cosas, nomás para que vayamos viendo el fin de semana. Voy a poner 2 impresentables casi para terminar. El primero, desde el jueves pasado, Eduardo Verástegui sacó un tuit que decía, voy a renunciar. Oye, este señor nunca ha renunciado a nada, nada más para que lo tomen a consideración. A nada. Entonces, pues todo el mundo decía que va a renunciar. No, pues claro que no. Dijo, y entonces puso, el sábado a las 7 de la noche subiré un video donde explico mi renuncia. Y salió con esta mamada. Voy a renunciar. Voy a renunciar a la presión de quienes no quieren que participe en esta campaña de recolección de firmas porque quieren seguir con los mismos de siempre. Voy a renunciar a los mismos de siempre porque creo en el cambio y creo en un México renovado. Mi renuncia no es para darle gusto a quienes dudan, a quienes critican, a quienes señalan. No, mi renuncia es para edificar el México que todos queremos. Y por eso, también quiero invitarlos a ustedes a hacer un compromiso de renuncia. Los invito a renunciar a los 7 partidos políticos que son como las 7 plagas que están llevando a México a la ruina. Los invito a renunciar a la violencia y a la impunidad que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Los invito a renunciar al crimen del aborto. Los invito a renunciar a la apatía de participar en política. Los invito a renunciar al silencio que estimula a la casta política de siempre a seguir haciendo de las suyas. Los invito a renunciar a la ideología de género, a la Agenda 2030, al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, que llevan a nuestro país a la decadencia y a la pobreza que impone el socialismo. Los invito a renunciar al miedo y a la duda de creer que no se puede vencer a los que tienen secuestrado nuestro país. Por México, por nuestro futuro, basta ya de tibios. Renunciemos todos como país a la indiferencia y tomemos las riendas de nuestro presente. Pero eso sí, que quede muy claro, jamás renunciaré al motor que mueve todo lo que hago, el amor. El amor que le tengo a la misión de servir a México. Jamás renunciaré a lo más importante, defender la vida y la libertad de todos los mexicanos.
¿Y saben cómo se defiende la vida y la libertad? Con la propia vida, con la tuya, con la mía, con la de todos. Así que por amor a México, jamás renunciaré, porque estoy dispuesto a dar la vida por el país que amo. Te invito a sumarte a este movimiento de amor por nuestro México. Es hora de construir el sueño mexicano. Es hora de volar alto como las águilas reales de nuestra tierra. Es hora de firmar. Baja la aplicación del INE, Apoyo Ciudadano y firma por el cambio. ¿Cambias tú? Cambio yo. Cambia México. Cambiemos juntos el destino de nuestro país. Sí podemos. Verás que sí. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay, Dios! Dice basta de tibios. Es que a él siempre le ha gustado en su vida los calientes. Pero si este es ridículo, dirán ustedes, es el peor candidato de esta contienda, de toda esta pléyade. No, ni siquiera se acerca. No, ya no salió el audio, pero por supuesto que el verdadero es Hugo López-Gatell, que ahora utiliza a su hijo. Ya usa el presidente, ya no lo quise meter. Usa a quien puede para ver si de esa forma, si de esa manera atrae gente. Estas polarizaciones, y de aquí voy a dejar esta, aunque voy a hablar de otra cosa, vaya que tienen resultados muy complicados. Hubo elecciones en Argentina el día de ayer. La sorpresa, hubo una participación del 77.62%, o sea, alta. Y ahí Javier Milei se quedó a 5 puntos de Sergio Massa. Sergio Massa es el secretario de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Es el que tiene sumido a Argentina en una crisis económica brutal. Y va ganando. Bueno, va ganando por una razón específica. Porque los que podrían votar en contra del señor Massa tenían dos opciones en realidad. La señora Bullrich, de Juntos por el Cambio, que es el movimiento de Macri, y etcétera, etcétera. Y Milei, que es de La Libertad Avanza, que como les decía, pues ahí se quedaron a algunos, pues se quedaron como a 1.100.000 votos. Y Bullrich tiene 4.800.000 votos. ¿Cuántos de esos 4.800.000 se van a ir para Massa y cuántos para Milei? Si ustedes me preguntan, yo no veo que la gente que votó por Bullrich vaya a votar por Massa, pero sí por Milei. Entonces, yo veo que ahí vamos a tener algo muy interesante que veremos en los próximos días. Ayer salió... Buenas noches, muy buenas noches, muchas gracias por la avalancha de regalos que recibí hoy, muchas gracias a todos. Gracias. Hace 2 años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad. De no tener partido, a estar disputando la primera fuerza nacional con el kirchnerismo en solo 2 años, es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. Pues sí, tiene razón el señor. No sé sinceramente si sea el mejor logro histórico para Argentina, pero
durante más de 75 años han estado al lado del peronismo que se transformó en el kirchnerismo y que no los ha sacado de la pobreza, al contrario, los tiene sumidos en la peor desesperación. Tendrían que ser Taylor Swift para poder salir adelante, pero de ahí en fuera, cualquier cosa que ustedes quieran hoy en día en Argentina, si anteriormente valía 1,000 pesos argentinos, hoy en día debe de estar como en 20, 30 mil pesos argentinos. Solo para que se den una pequeña idea de en dónde se encuentra la economía argentina en estos tiempos, gracias al señor Massa. Ahora, Milei quiere desaparecer todo. El Banco Central, la economía que sea regulada a partir de la oferta y demanda, que el empresariado sea casi quien gobierne, que todo sea a partir del libertarismo. Muy complicado lo tiene Argentina, muy complicado lo tiene, sinceramente, América Latina. Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinicio a ver cómo están las cosas en las calles. Ayer hubo este evento llamado Día de Campo, en donde estuvo The Blaze, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comencé a poner The Blaze, había locutores que trabajaban conmigo que no el piso y cómo es posible tú y tus gustos raritos. Raritos ya saben en qué sentido, ¿no? Entonces, como eran mis gustos raritos, Marco, entonces se quejaban pero muy amargamente y estuvo llenísimo, Marco. Sí, así es. De hecho, vi una transmisión que hizo Yair justamente desde ahí y efectivamente estaba muy lleno y se acabó muy rápido lo de estacionamiento y la gente se la pasó muy bien, por lo visto. Pues así debe de ser, ¿no? Si tú tienes un evento como estos, si tienes un grupo como estos, pues está interesante. Muchos eventos este fin de semana, vi muchas cosas. Yo fui a una boda, luego te platico con quién me senté y luego que lo que me estaba platicando, etcétera, etcétera. Así muy fifí la boda. Pero, muy fifí. Pero, sí, hubo esta boda, se casó Cristo de Reino. Válgame. En donde, fíjate, Marco, no, a mí no me gusta el chisme. Bueno, sí me gusta mucho. Pero a mí me gustaría saber qué pasó ahí, porque pues entre los invitados no estuvo Pablo Cantú. Ah, mira. No, y durante años fueron pues pareja profesional. Sí, por supuesto. Mira, sí sería interesante ver por qué no acudió. O si tuvo otra boda. No creo, porque hubo 2 bodas. Hubo una como hace una semana, 2 semanas tampoco fue. Y esta, en la pasada estaba en Nueva York, esta no sé en dónde estuvo. Así es la vida. Pues sí. Ya te lo diré yo, ¿verdad? A mí, ¿cómo quieres que te diga que gente con la que conviví durante años, yo creo que no me van a invitar ni a sus bodas, ni a los bautizos de sus hijos, ni a las confirmaciones, ni a las bodas de sus hijos, y así puedo seguir? No, ya no estamos ni en sus redes sociales, ya estamos hasta bloqueados. ¿Es en serio? No, digo, yo lo creo, ¿no? Yo he visto unos que ya ni siquiera, nada, pues. No, yo sí sé de uno que estoy bloqueado. Y me da así de ternurita, así de, ay, eres una ternura. Pero, ¿cómo te explico? Sí, claro. Fíjate, Marco, rápidamente, ya para ir. Este fin de semana, tengo una aplicación, bájenla ustedes si quieren, que se llama TimeHop. ¿La tienes tú? No. TimeHop lo que hace es que va recopilando tus publicaciones de redes sociales en una fecha como hoy. Y entonces te va recordando, ¿no? O sea, no solo tus publicaciones de redes sociales, sino hasta las fotografías que tienes, ¿no? Y se va, pues, en lo que tienes tu archivo. Entonces, pues imagínate, yo tengo redes sociales y archivo desde hace mucho tiempo. Entonces, este fin de semana me salió una publicación de un ex colaborador, en donde el ex colaborador, y lo que estoy platicando, pues lo saben todos, lo he platicado muchas veces, ¿no? En donde, pues a través de redes sociales, a través de Ustream todavía, pues convocaba a mujeres a que se desvistieran mientras estaba él al aire, en donde a cambio les daba boletos de los que teníamos nosotros, y que él los daba de eventos que se daban en la Ciudad de México o Querétaro, guiño, guiño, ¿no? Y entonces las mujeres, y hasta me mandaron las fotografías de él porque lo descubrieron que esto hacía con 3 amigas. Entonces las amigas me dicen, a ver, somos mayores de edad, nosotros entendemos. O sea, él de hecho, sabe que te estamos diciendo esto, pero que no se quede, o sea, que no haga este abuso de cosas de la estación para sus beneficios, ¿no? Y ya no quiero decir mucho más, ya saben a quién me estoy refiriendo a algunos, pero que luego no se hagan los decentes al 100% y que se hagan cuando, ¿cómo te explico, Marco? Sí, claro, por supuesto. En la época del Me Too, si hubiera salido, lo hubiera tenido que correr. Y entonces, pues,
a volar sería, pero de otra forma. Sí, exacto. En fin, el tráfico, Marco. Claro que sí, para comentarte a ti y a todos cómo se encuentran las cosas, recordarles de las obras en la avenida 16 de septiembre de La Paz a la zona calle Constituyentes, y también está cerrada la calle Santa Mónica de Jesús García Arista. Esta calle es importante para muchos que vienen de la zona norte o de la zona de Alcalde para incorporarse al centro de la ciudad. En Juan Gil Preciado y Los Robles, un percance, esto hacia Periférico, un motociclista y un vehículo chocaron más temprano en Lázaro Cárdenas y Prisciliano Sánchez, también para que lo tomen en cuenta también en esta parte. En Calzada Independencia, otro percance de Avenida Juárez a Avenida La Paz, cierres en calle Adolfo Concepción y Antonio Avilés, esto en la colonia Echeverría de Guadalajara. En la avenida Lázaro Cárdenas y López Mateos, otro percance también más temprano entre un motociclista y un auto particular, ya fueron retirados los vehículos, esto abajo del puente Matute Remus en dirección hacia el mercado de Abastos. El motociclista y otro auto también chocaron en Rafael Lozada y Roberto Cárdenas, también esto en la colonia Echeverría. Había un tráiler atorado por un intento de dar una vuelta ahí en la avenida Vallarta, a la altura del Concentro, estaba causando bastante tráfico con filas que iban hasta Avenida Patria, afortunadamente ya fue retirado. Cierres en Manuel J. García y Pedro Ceballos, también para que lo tomen en cuenta. En Avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la Central Nueva, en sentido más bien de carretera a Los Altos o carretera libre a Potlanejo, hacia justamente la Central, un tráiler también estaba atravesado y había chocado también, para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, en esa zona hay otro percance entre un camión de transporte público, de transporte foráneo para ser exactos, y un auto particular en Avenida Las Torres, también para que lo tomen en consideración. Se mantiene cerrada la vialidad en esta zona. Semáforos que no funcionan esta mañana: Avenida de la Cruz y Fraternidad, más sincronizados los de Chapultepec y Avenida Hidalgo. No están funcionando los Periférico Inglaterra, ni Lázaro Cárdenas y Avenida Gobernador Curiel, Avenida México y Chapultepec, y Ramos Villani y Juan Manuel. Además, vialidades complicadas a la circulación: Avenida Boulevard Marcelino García Barragán y Río Nilo, Avenida Circunvalación de Normalistas a Plan de San Luis, Avenida Colombia, Avenida Patria de Lázaro Cárdenas, Avenida 8 de Julio de calle 7 a Gorrión, y Avenida López Mateos del Palomar a la zona de las Águilas, también con mucha carga vehicular esta mañana. Lo que en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Gracias, Marco. Fíjate, porque dicen, ¿a quién? Lo platiqué hace años, es más, era tema recurrente entre Tania y yo, o sea, ¿o no? Lo acabas de decir. Sí, o sea, ya lo platicaba y lo platicaba. Yo más bien lo pongo como ejemplo de dos cosas. La primera, miren, siempre existe gente, vuelvo a lo mismo, que hace abuso de poder. El poder puede ser el poder político, el poder de un empresario, el poder de una figura, el poder de un actor, el poder de un locutor. No se dejen. No, perdón, no es por ahí. O sea, yo tengo un poder y trato siempre de mantenerlo a raya. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo me debo a su confianza, a la credibilidad, a que día a día estén escuchando esto o viéndome. Lo agradezco enormemente. Claro que tengo una audiencia que sabe cómo he actuado durante mi vida, ¿no? Yo no he recibido cochupos, yo no he recibido chayotes, yo no he abusado. Trato y agradezco cuando hay marcas que me apoyan, ¿no? El Hampton de la Expo, ya saben que lo hace, y hay muchas marcas más que están aquí de forma muy clara. Y los tiempos cambiaron. O sea, los tiempos entre que hacíamos un tipo de radio y otro se transformaron, y hay algunos que no lo entendieron, y hay algunos que de hecho abusaron de ese poder. Yo les digo una vez más que aguas con eso. Sé de algunos de gente conocida, vamos a dejarlo así, de gente conocida, Marco, que hoy en día hasta cobra sus entrevistas. Sí, no. Y es que la parte, Gonzalo, perdón por interrumpirte, la vida es una rueda de la fortuna, Gonzalo. No siempre vas a estar en esa posición. Todos necesitamos de todos, y lo mejor que puede quedar de ti siempre es tu reputación y tu historia. Miren, y se los vuelvo a decir, miren, a mí llegaron una cantidad enorme de gente a decir cosas de todo el mundo. Hay algunos que llegaron con pruebas, hay algunos que llegaron a carear, hay algunos de cosas de 1001 formas, ¿no? O sea, y siendo muy claros, cada quien es mayor de edad. Lo que yo no puedo permitir nunca es que utilicen el esfuerzo de Marco, por ejemplo, o el esfuerzo de Yair, o el esfuerzo de Betina, o el esfuerzo de Cheche, o el esfuerzo de Carlos Andrade, o de Rafa, etcétera, etcétera, y que traten de abusar. Y si así es aquí, imagínense allá. Así es.
nomás lo entendamos. Y no importa quién haya sido, les digo porque me salió en los recuerdos de este fin de semana, como muchos más. Y yo soy de la idea de que, miren, let's move on, ¿les parece? Sí. Gracias, Marco, que estés muy bien, nos vemos mañana en este programa. Gracias a ti, Gonzalo, muy buen día, inicio de semana para ti y para todos, hasta mañana. Sí, ya esto, ya, nomás para que quede claro, ya vámonos terminando, ya vámonos. Vamos al Evangelio del día. En aquel tiempo, uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido en juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré, pues no tengo dónde reunir mi cosecha? Y dijo: voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán en el alma las cosas que preparaste. ¿Para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en nombre de Dios. Esa es palabra de Dios. Esto es Radio Real. Radio fuera de la radio. Ya nos vamos, ya es suficiente. Ya, dicen que si viene Héctor Padilla trabaja en Radiopolis y le va muy bien. Le va muy bien, hace cosas en Radiopolis y en Netflix, le va muy bien, y me da mucho gusto que así sea. O sea, la verdad, a mí me da un gran gusto que la gente le vaya muy bien cuando es gente decente, o cuando se vuelve gente decente. Nos escuchamos mañana a las 8:30 de la mañana. Y si quieren, escuchen otra vez este programa, ya saben, en todas las plataformas, y lo pueden ver, ya saben en dónde, para que quede muy claro, ¿no? Bueno, gracias a todos. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Esto se llama A Night to Remember. Es Lay Bay y B2B, o como se llame. Swore I'd sing